Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Estamos reunidos acá porque es nuestra reunión de oración. Vamos a empezar orando, valga la redundancia. Señor, muchas gracias por darnos este tiempo, Señor, de comunión con tu palabra, de comunión contigo, pero también, Señor, muchas gracias por este tiempo de comunión entre hermanos. Señor, te pido, Señor, que bendigas este tiempo y que obres a través de tu palabra. Ayúdanos y guíanos, Señor, por favor, el día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar, hermanos, el día de hoy en Proverbios 18:4. Sí, vamos por favor todos a Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya tengan Proverbios 18:4. Genial. Quiero asegurarme que todos tengan. Perfecto. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Bueno, yo lo estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. De pronto ustedes tienen una versión diferente, la Reina Valera u otra, pero básicamente dice la misma, ¿no es cierto? Alguien que tenga otra versión dice algo distinto o básicamente dice lo mismo. Creo que básicamente dice lo mismo, ¿no? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Aguas profundas son las palabras. Ahora, vamos a hablar un poco respecto a eso. Vivimos en un tiempo en las que escasean las buenas conversaciones en realidad, ¿no? A todos nos gusta conversar, bueno, a la mayoría les gusta conversar, otros son un poquito más introvertidos, ¿no? Pero a la mayoría nos gusta tener una buena conversación. Y lo que nos interesaría a nosotros es tener no solamente una buena conversación, sino una conversación profunda. Y es precisamente que las conversaciones, buenas conversaciones, que las conversaciones profundas son muy escasas en nuestra vida. Basta ver los temas de conversación que se dan en diferentes ámbitos de la vida. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, los que estén en el colegio. Normalmente, ¿de qué se habla? En vuestra experiencia. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la universidad, ¿de qué hablan normalmente? Bueno, de todo un poco, ¿no? Pero lamentablemente vamos a ver que esas conversaciones normalmente son frívolas. Y esa es la palabra que voy a repetir un poco recurrentemente el día de hoy. La mayoría de conversaciones que tenemos lamentablemente se han vuelto y se han convertido en conversaciones frívolas. ¿Alguien sabe qué es el significado de la palabra frívolo? No significa frío, les ayudo. Superficial, correcto. Superficial, le ha dado el blanco, hermano. Entonces, las conversaciones que tenemos lamentablemente son frívolas, es decir, son superficiales. Ahora, yo quiero este día mostrar el problema con tener conversaciones frívolas, con tener conversaciones superficiales. Porque el problema no está en el tema que hablamos. El problema está cómo abordamos ese tema. ¿Por qué lo digo? Porque estemos donde estemos, en el trabajo, en la universidad, etc., los temas van a ser los mismos. Aun cuando estemos en la iglesia, los temas son los mismos. El problema es cómo abordamos esos temas. Les pongo un ejemplo. Un tema, el dinero, la salud, el matrimonio, relaciones amorosas, la muerte, son temas que todos los hemos tocado alguna vez en nuestra vida, ¿correcto? Ahora, el detalle es el siguiente, tú puedes tomar todos estos temas, tú puedes tocar estos temas de manera superficial, frívola, o los puedes tocar de manera profunda. Y eso es lo que vamos a enseñar el día de hoy. Entonces, nuevamente, hay todo tipo de temas que nosotros vamos a tener, todo tipo de conversaciones que vamos a tener, pero el detalle es el siguiente, tú tienes que ver si vas a hablarlo de una manera superficial o frívola, o si lo vas a hablar de una manera profunda.
Y la mayoría de nosotros tocamos cada tema del que hablamos de manera superficial y profunda. Y yo quiero mostrarles cuál es la gravedad con hacer esto. Quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que tienen una apendicitis terrible. ¿Alguno de ustedes ha tenido una apendicitis alguna vez? Amén, somos saludables acá, pero ahí tiene, hermano. Siempre hay la excepción, hermano. Lo siento, hermano. Y por lo que he escuchado, y el hermano Nico puede testificar, es un dolor terrible, fuerte, ¿no es cierto? Aunque no todos hemos tenido apendicitis, sabemos cómo es la apendicitis, hemos escuchado lo de la apendicitis, o tenemos por lo menos un amigo o un familiar que lo ha tenido. ¿Cómo es el dolor de la apendicitis? Por lo que han escuchado. Fuerte, ¿no? Es un dolor fuerte, es un dolor profundo, y si no se atiende a tiempo, ¿qué va a pasar? Te puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás con la apendicitis, te estás muriendo y retorciéndote de dolor, vas al médico, y el médico ve, te hace echar, te atiende, te mira y te dice, tienes apendicitis, ¿no? Y el tratamiento del médico consiste en lo siguiente: sana, 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 barriguita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¿Qué harían ustedes, hermanos? Una cachetada, hermano. Una cachetada probablemente. Se indignaría, ¿no? Estaría diciendo, oye, usted médico, señor doctor, me está haciendo usted una broma de mal gusto. Puedo morir, y no, yo no estoy para bromas. Y ustedes van a tener razón. Y ustedes van a tener razón, porque lo que necesitan ese rato no es algo superficial, no es un cariñito. Se necesita algo más profundo, una intervención más profunda. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras conversaciones. Porque cada vez que hablamos de un tema, nosotros tenemos esa mala tendencia, por encimita, de manera frívola, de manera superficial. Y hacemos un daño y nos perdemos de edificar a la persona que está, a nuestro prójimo. Nos perdemos de poder edificar a nuestro prójimo. David me decía hace un par de semanas algo interesante. Él me dice, yo cuando iba a la obra de otras personas, porque nuestro hermano David es ingeniero, yo cuando iba a la obra de otras personas, de un amigo, etcétera, yo podía identificar los errores así al toque, ¿no es cierto? Yo veía, no, qué mal, eso está mal alineado, ¿no? Al toque. Pero lo interesante es que cuando yo hago mi obra, yo no puedo notar mis errores. Eso es curioso. Cuando veo de otros es rápido, pero cuando se trata de hacer lo mío, me cuesta ver los errores. Y es exactamente la tendencia que tenemos cada uno de nosotros. Es precisamente por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos, hermanos. Cosas que están mal en nosotros, que para nuestro hermano es clarísimo. Entonces necesitamos que nos hablen de manera profunda. Que nos hablen de manera profunda. Entonces, volviendo al tema. Necesitamos ser personas que hablen con profundidad. Necesitamos ser personas que hablen con profundidad. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer hace un ratito? Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Ahora, aunque no lo dice en el texto, ¿de quién se supone que son este tipo de palabras? No de todos los hombres. Se supone que estas profundas palabras vienen de un hombre piadoso. Las palabras profundas no pueden venir de un hombre impío, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, estamos llamados nuevamente a tener conversaciones profundas. Cada vez que hablemos de cualquier tema, del dinero, nuevamente, del matrimonio, de las peleas, busquemos, hermanos, hablar de cada tema de una manera profunda, no de una manera superficial y frívola. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejemplo del médico, tenemos una dolencia igual de profunda y mortal que una apendicitis, porque el ejemplo era de la apendicitis. Y esa dolencia que tenemos cada uno de nosotros se llama pecado. Cada uno de nosotros, tal vez nadie experimente la apendicitis, espero que nadie lo experimente, pero cada día nosotros tenemos el pecado dentro de nosotros. Y si no tenemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, que con gracia y amor nos hable de ese pecado que está en nosotros, ese pecado se va a seguir infectando y creciendo en nosotros. Y ese es el gran peligro. Como decía Jesús en Mateo 15, 19 al 21, porque del corazón salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios,
blasfemias, perdón. Estas cosas son las que contaminan al hombre, decía el Señor. Entonces necesitamos desterrar esas ideas pecaminosas que tenemos, y no solo desterrar esas ideas pecaminosas, sino cambiarlas por la palabra de Dios. ¿Sí? Nuevamente, no solo necesitamos desterrar las ideas pecaminosas, sino cambiarlas con la palabra de Dios. Ahora, quiero regresar al punto al que inicié. El problema, nuevamente, no es el tema de conversación, es cómo abordas ciertos temas. Yo les voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos hablar de una manera frívola, de cómo se puede hablar de una manera superficial acerca de las cosas. Por ejemplo, vamos a poner un tema, el dinero. El dinero. Tengo acá una frase para ustedes. De amor nadie vive, lo que realmente importa en la vida es la plata. Aunque el dinero es importante, esta forma de ver la vida es una forma frívola de ver las cosas. Y es bastante peligrosa porque finalmente nos puede hacer daño. Otra forma frívola, por ejemplo, de hablar de la salud. Tengo acá una frase. De algo habrá que morir. ¿Han escuchado esa frase? Habrá que morir de algo. Eso es frivolidad, hermanos. Eso es tocar el tema de manera superficial. Cuando hablamos del matrimonio, ¿de qué maneras frívolas se pueden hablar del matrimonio? ¿Alguna vez han escuchado a alguien hablar de una manera superficial o frívola del matrimonio? Yo les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, el matrimonio es solo una fiesta cara para usar un vestido bonito y recibir regalos. Y si eso no funciona, siempre está la salida del divorcio. Eso es un buen ejemplo, hermanos, de una vista superficial y frívola de las cosas. Otro, relaciones amorosas. ¿Qué manera frívola tenemos para ver las relaciones amorosas? ¿Cómo escogen las personas a sus parejas, hermanos? Yo les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, para buscar una pareja, mientras no se queje de mis pasatiempos y me deje hacer lo que quiera, yo voy a estar bien. Así, esa es la lógica que tienen algunas personas. Otra lógica, quiero a alguien con quien viajar y tomarme foto en las redes. Lo demás se soluciona en el camino. Lo que quiero mostrarles con estos ejemplos, hermanos, es que cada tema con el que nosotros toquemos, siempre, siempre, siempre va a existir el peligro de ser frívolos, de tocarlo de manera superficial. Y nosotros no estamos llamados a tocarlo de manera superficial. Siempre estamos llamados a ir a las profundidades de ese tema. Estamos llamados a ser personas profundas. Ahora, la pregunta cae por sí sola. ¿Qué es una conversación profunda? Quiero asegurarme que se me ha entendido. ¿Qué es una conversación frívola, hermanos? En vuestras propias palabras. ¿Qué sería una conversación frívola? Una conversación superficial, correcto, pero estábamos diciendo que nosotros no estamos llamados a hablar de manera frívola, sino de manera profunda. Entonces, ¿cómo es una conversación profunda? ¿Qué es tener una conversación profunda? Ahora, nosotros pensamos que para que algo sea profundo, tiene que ser dicho por alguien súper espiritual, ¿no? Otras personas piensan que para decir algo profundo tienes que ser, ya no sé, un genio, un dotado para que digas algo profundo. Y eso no es exactamente así. Eso no es exactamente así. Quiero leerles una definición de pensar de manera profunda. Implica considerar aspectos complejos, abstractos o filosóficos de una situación, idea o problema, explorando sus causas, consecuencias y significados más profundos. Pero les hago más corto el camino. Un pensamiento profundo es todo pensamiento que te lleva a Dios. Ese es al final del día el pensamiento profundo. Un pensamiento profundo es todo pensamiento que finalmente te lleva a Dios. Y deben tenerlo en cuenta, porque va a haber momentos en que personas van a acercarse a ustedes con pensamientos que parecen, wow, qué profundo. Wow, qué madura es esta persona. Qué madura, no qué madura es esta persona. Pero la pregunta es, eso que has escuchado, eso que te acaba de deleitar, que te parece, wow, que te ha hecho sentir algo mágico, ¿te lleva a Dios? Si te lleva a Dios, amén, adelante, abrázalo, aplícalo, vívelo. Pero si finalmente llegas a la conclusión de que esa frase, por más bonita, rimbombante y profunda que parezca, no te lleva a Dios, no es una frase profunda.
Y no solamente es cuando lo escuchamos, hermanos, también al momento de que nosotros hablemos con otras personas. Porque ese es un peligro, hermanos, del que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Debemos ayudar a las personas a seguir a Dios. Y muchas veces con nuestro consejo, en lugar de ayudar a las personas a seguir a Dios, los ayudamos a alejarse de Dios. Que eso es una ironía. Eso bíblicamente significa ser piedra de tropiezo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ser frívolo, ser una persona frívola, significa hablar de las cosas de manera superficial, de manera banal. En cambio, ser una persona con conversaciones profundas, ¿qué significaba, hermanos? ¿Cómo podríamos resumir una conversación profunda? Es toda conversación que finalmente te lleve a Dios, correcto. Ahora, para que podamos hablar de Dios y dar un consejo que lleve a Dios, por supuesto necesitamos la sabiduría de nuestro Señor. Todos quisiéramos que en la Biblia, aunque atesoramos todos acá la palabra de Dios, todos quisiéramos que la Biblia tenga consejos más específicos, ¿no? Consejos más específicos. Pero no es así. La Biblia no te da consejos específicos para cada cosa. En la Biblia tú no vas a encontrar cómo deberías hacer una carrera universitaria o cómo deberías estudiar algo. Por ejemplo, en la Biblia no te da datos exactos de cómo manejar una discusión en el trabajo. No te da, pero nos da principios y en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Dios no solo quiere que obedezcamos sus mandamientos de manera externa. Él quiere que lo conozcamos de manera tan íntima que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos, sus caminos se conviertan en nuestros caminos y finalmente sus deseos se conviertan en nuestros deseos. Pero eso, hermanos, solamente va a pasar cuando bebamos profunda y abundantemente de su palabra. Solamente va a pasar de esa manera, hermanos. Por favor, quisiera que me acompañen en Romanos 12. Vamos a leer Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor en Romanos 12 del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, hermanos, el Señor no simplemente quiere reglas. Él quiere que lo conozcamos íntimamente y Dios quiere que nos transformemos, quiere una transformación en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que no debemos ser personas superficiales y frívolas. Debemos buscar ser de bendición para otras personas con nuestra conversación. Debemos ser personas que hablan de manera profunda. Y nuevamente lo repito, de manera profunda no es hablarlo de una manera especial, ¿no es cierto? Es apuntarlo a Dios, llevar a esa persona a Dios. Esa es una idea clave que quería exponer el día de hoy. No debemos ser frívolos, sino nuestra conversación debería ser profunda. Sin embargo, en lugar de que nuestra conversación sea profunda, en lugar de que nuestros consejos sean profundos, muchas veces somos piedra de tropiezo para otras personas. ¿Qué significa piedra de tropiezo? ¿Alguna vez han escuchado esa frase, piedra de tropiezo? ¿Qué significa? Tal vez alguien se anima a decir que es una piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Alguien que le hace caer a otro, sí, es la idea. Una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de una relación con Dios. Básicamente. Lo voy a repetir. Una piedra de tropiezo se refiere a algo o a alguien que mantiene a otra persona alejada de su relación con Dios. Y el Señor, vamos por favor a Mateo 18, 5 al 7. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor en Mateo 18, 5 a 7. Y cualquiera que reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que ay del mundo por los tropiezos.
porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, piedra de tropiezo significa llevar a otros finalmente a alejarse de Dios e incitar a otros a pecar. En otras palabras. Otra cosa de la que nos debemos cuidar, hermanos, es que nuestra conversación en un momento puede llegar a ser igual de frívola o superficial que la del mundo. Y finalmente también hay palabras, hablando de palabras profundas, hay palabras que parecen profundas, pero que en realidad son vacías. Y estoy hablando de la sabiduría según el mundo. Porque la palabra de Dios tiene su propio concepto de sabiduría. Y de hecho empieza con algo que al incrédulo no le gusta. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y desde ahí al incrédulo no le interesa saber cómo es la sabiduría según la Biblia. Pero debemos cuidarnos de la sabiduría según el mundo. Porque la sabiduría según el mundo tiene su lado seductor. Porque suena bonito, suena interesante, suena sabio, suena inteligente. Pero finalmente es vacío. Y tenemos que cuidarnos también de ese tipo de sabiduría. La sabiduría según el mundo nos va a decir, por ejemplo, que no exageremos yendo a cada rato a la iglesia. Por ejemplo, la sabiduría del mundo, yo me acuerdo de las primeras veces que mi mamá, porque mi mamá empezó a ir a la iglesia antes que todos, y empezó a ir muy seguido a la iglesia, ¿no? Y para mí que vaya los domingos estaba bien, ¿no es cierto? Pero ya que vaya 2 veces a la semana o 3 veces a la semana ya era preocupante para mí. Entonces yo recuerdo que le dije, mamá, está bien que vayas a la iglesia, pero tienes que tener discernimiento, ¿no? Estás exagerando un poquito, va. Y yo lo decía con toda la seguridad del mundo, ¿no? Y toda la solemnidad del mundo. Pero tenemos que cuidarnos. Hay palabras que parecen profundas. Por ejemplo, a ver, déjenme buscar una. Albert Einstein, alguna vez le preguntaron si creía en Dios. Y Albert Einstein dijo que sí creía en Dios, pero creía en el Dios de Spinoza. Spinoza era un filósofo que estamos hablando ahí con el hermano. Y miren cómo es la definición del Dios de Spinoza. Se los leo. Y esto lo dijo Albert Einstein. Creo en el Dios de Spinoza. Atención. Quien se revela a sí mismo en las armoniosas leyes del universo, no en un Dios que se ocupa del destino y el castigo de la humanidad. Y esta frase encandiló a muchas personas. Y dijo, wow, qué genial ese Dios. Un Dios que no castiga, un Dios que no se ocupa del destino. Pero lamentablemente, hermanos, un Dios que no se encarga del destino y un Dios que no castiga, no es Dios, finalmente. Pero estos conceptos les encanta al mundo. Y finalmente pueden venir a nosotros y tratar de engañarnos. Otros consejos según el mundo, hermanos. Cuando tienes problemas familiares, un consejo es busca tu paz. Lo importante es tu paz. Lo demás es lo de menos. Y es peligroso porque eso te está buscando, porque si bien es cierto, la paz es algo bueno, nosotros debemos buscar hacerlo bíblico. Y a veces por hacerlo bíblico vamos a tener lo que sea menos paz por ese momento. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, de la sabiduría según el mundo. A veces la sabiduría según el mundo es descaradamente atea, pero a veces la sabiduría según el mundo es más sutil. ¿Me dejo entender? A veces es más sutil. Pero finalmente necesitamos tener lo que hablamos durante varios miércoles, ese discernimiento. Y finalmente hay palabras que son profundas, que teológicamente hablando son correctas, pero son dichas por un corazón frío y vacío. Y también tenemos que cuidarnos de eso, hermanos, porque podemos llegar a un punto en que podemos memorizar las respuestas correctas. Podemos llegar a un punto en que sabemos de memoria, sí, hay perdón en Jesucristo, sí, Dios ha muerto por mis pecados, sí, pero finalmente podemos convertirnos en personas totalmente frías. Nos hemos memorizado las respuestas correctas, pero jamás nacieron desde el fondo de nuestro corazón. No nacieron de una convicción que solamente te puede dar el Espíritu Santo. Y eso es exageradamente peligroso, porque conozco a personas que dicen, no, yo ya sé lo que dicen las religiones, ya sé lo que dicen las iglesias, y tampoco me convence. No es que tampoco te convence, es que nunca has conocido a Dios. Y hay personas que te dan unas respuestas espectaculares de Dios.
te pueden citar la Biblia, te pueden citar pasajes bíblicos, pero siguen vacías. Y también necesitamos cuidarnos de ese punto, hermanos. Tenemos que tener conversaciones profundas, pero esas tienen que ser inspiradas por el Espíritu Santo. Tienen que nacer de una convicción que Dios ha puesto en tu vida. ¿Amén? Quería exponer solamente eso, hermanos, y que nos cuidemos de esos peligros, de los peligros de tener conversaciones superficiales, de los peligros de tener conversaciones frívolas. No estamos llamados a tener conversaciones frívolas. Está bien un chiste de vez en cuando, está bien, nuevamente. Ser serio no significa poner tu cara larga, no es nada de eso. Pero ser profundo siempre es, cada vez que tú converses con tu hermano, siempre vas a ser de edificación, siempre vas a procurar ser de edificación para su vida. Cada vez que alguien te quiera contar un chisme, aunque tú quieres enterarte del chisme, que en tu carne dice, tú te vas a parar en la palabra de Dios y vas a decir, un rato, hermano, un rato. ¿Has hablado con esa otra persona? No, pero entonces habla primero con esa otra persona. Tenemos que buscar ser de edificación. Muchas veces en las conversaciones, hermanos, hablamos de todo menos de Dios. Hablamos de todo menos de Dios. Y cuando tú quieres profundizar toda conversación, como les iba diciendo, finalmente siempre va a llegar a Dios. La solución a todos estos peligros siempre tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Por favor, vamos a leer el último versículo de esta enseñanza, que es Colosenses 2:3. Vamos, por favor, rápidamente a Colosenses 2:3. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 2:3, hablando de Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Con qué tipo de palabras? ¿Qué dicen en vuestras Biblias? Con palabras persuasivas. Y la palabra de Dios no utiliza ese término en particular de manera casual, porque la sabiduría, según el mundo, los engaños del enemigo son persuasivos, tienen su encanto, tienen su mentira bien disfrazada de verdad. Hay que tener cuidado de eso. Pero finalmente la solución es Jesucristo. Y Jesucristo también dijo sobre nosotros en Mateo 5:14, dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y entonces, hermanos, comportémonos como Dios ha dicho que somos. Somos la luz del mundo y debemos comportarnos de esa manera. Que nuestras palabras, hermanos, sean sabias. Que cada vez que conversemos en el trabajo, en la universidad, en cualquier otra parte, busquemos que esas conversaciones lleven a Dios a las personas. Seamos intencionales en buscar esos momentos. Entonces, tendríamos que preguntarnos este punto, ¿son nuestras palabras sabias o no son nuestras palabras sabias? ¿Nuestras conversaciones son profundas o seguimos teniendo conversaciones superficiales y frívolas? Esto es lo que hablaba con mi esposa, ¿no? Muchas veces nuestras palabras no son sabias, sino sabías. ¿Sabías? Te cuento, ¿sabías? Y no es la idea. Nuestras palabras tienen que ser sabias. Especialmente cuando demos un consejo a otras personas. Especialmente cuando hablamos con otras personas. ¿Quieres saber si estás dando buenos consejos? Hazte una pregunta sencilla. Una vez que he conversado con esta persona, ¿le he llevado a Dios? En esta conversación hemos terminado hablando de Dios. O al menos le he apuntado algún principio bíblico. Si la respuesta es que sí, amén. Y si la respuesta es que no, deberíamos mejorar en esa área. Y la pregunta final es, cada vez que salen palabras de tu boca, ¿profundizas o solo hablas? ¿Profundizas o solo hablas? Porque muchos de nosotros, queridos hermanos, lamentablemente, simplemente estamos hablando y hablando y hablando y jamás profundizando. Y si seguimos en ese ritmo, el mundo fácilmente nos va a engañar. Y vamos a terminar alejándonos igual de Dios. Como dice el proverbio de este día, aguas profundas son la boca del hombre. Que sea eso lo que diga nuestro Señor de cada uno de nosotros. Aguas profundas son las palabras de la boca de Angeli. Aguas profundas son las palabras de la boca de Nico.
Aguas profundas son las palabras de la boca de Milagros. Que sea algo que nuestro Señor esté diciendo de nosotros.